Y estamos de nuevo en secuencia inicial y ahora sí, está en nuestro piso. Vamos a dejar de hablar un rato de Carpinchos de Diana Mondino y de Sandra Petovelo porque llegó a nuestro estudio Gilia Vilker. Te queremos agradecer por estar con nosotros. Es directora de la Consultora 3.0, analista política, consultora política también. Gracias por venir. Un placer acompañarlos. Bueno, es un momento político, supongo, muy interesante también para el trabajo que vos realizás. Nosotros solemos hablar mucho de la imagen de Milei, de cómo impactan las cosas. A veces hablamos de pronto si los costos políticos son costos políticos o son cosas que nos quedan a nosotros cuando vemos determinadas imágenes. Te quiero preguntar a vos, así en líneas generales primero, ¿cómo estás viendo la figura del presidente de la Nación? Bueno, a ver, el tema de la imagen es muy importante porque es un gobierno que tiene en la adhesión pública, que tiene en la imagen el gran activo, ¿no? Digamos, el número de adhesiones, el factor de orden, que yo creo que ordena un montón de otros actores, incluso ordena parte del Congreso. Entonces, esa adhesión que el gobierno logró mantener durante, yo te diría, casi los primeros 9 meses de gestión, nosotros teníamos en torno a 50, 52 puntos. Las últimas 3 semanas empezó un declive y la semana pasada vimos por primera vez una estabilización nuevamente, ¿no? Un pequeño rebote. O sea, lo que vimos fue el fin de esa de ese desgaste, sí, de ese desgaste. Todavía con valores muy altos, ¿no? Digamos, el gobierno, la valoración de la gestión del gobierno está en torno a 44 puntos. Es un número importante. Por supuesto, al lado de los 50, 52 que mantuvo durante los primeros meses de gobierno, bueno, se ve que hay una fuga producida por temas, sobre todo bolsillo, ¿no? O sea, jubilados, tarifas, boleto, todos esos elementos están, yo te diría, son una de las principales razones de la pérdida de adhesión a la gestión. Cuando estudias eso por ahí un poquito más en profundidad con investigación quali, lo que vos ves es que son segmentos que un poco han perdido la expectativa en el futuro. Eso también es, yo creo que es algo, algo para ponerle foco, ponerle el ojo, porque bueno, lo que nosotros veníamos viendo era una gran dificultad de parte de casi todo el arco político para abrir expectativa, que es algo que el gobierno de Milei logró hacer, ¿no? Digamos, abrir esperanza, fe, expectativa. Bueno, los que se fueron, de alguna manera, han perdido esa fe en el cambio, ¿no? Siguen teniendo rechazo del pasado. Por eso es que no se produce un fenómeno pendular de fuga y salto a capitalización de otro espacio. Exacto, por eso nadie termina de capitalizar plenamente esa escena de malestar con el gobierno, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay un elemento que también te permite entender qué es lo que está pasando, que es, bueno, Milei tiene 2 activos, que es, por un lado, esa perspectiva de futuro que logró abrir, y por otro lado, para ese segmento de electores o de ciudadanos, el rechazo al pasado, a lo conocido. Acá se me generan 2 preguntas. Sí. La primera tiene que ver con cuando un gobierno asume con imagen muy alta. Sí. ¿Es natural, en esta brecha de puntitos que fue cayendo, después se estabilizó, es lo que decís, es normal esta caída? Son como los puntos naturales que un gobierno después de unos primeros meses empieza a perder, o los gobiernos suelen mantener un poco o incluso pueden subir. Es pregunta. Es muy anómala la escena. Yo creo que lo primero anómalo es mantener ese amesetamiento permanente, que fue en general los gobiernos asumen, crecen un poco más, pero bueno, el gobierno de Milei no ha logrado despegar eso que suele ser común. No se dio, creo que en parte por una escena de fuerte polarización. O sea, vos tenés una escena de polarización que lo impide, porque es realmente más intensa que la que teníamos en el 15 o la que teníamos en el 19. Entonces, la escena es atípica. Yo creo que lo más atípico no es tanto el desgaste de ahora, sino ese amesetamiento, esa permanencia, esa línea constante que cuando vos ves los evolutivos, lo que ves es una línea plana, claro, ¿no? Digamos, ese pivoteo entre 50 y 52, pero es un pequeño serruchito
permanente, y yo te diría que hay algo acá paradójico, que creo que es algo que creo que lo sorprende hasta el propio gobierno, que es, bueno, en un contexto de fuerte ajuste, el propio gobierno dice el ajuste más grande de la humanidad, bueno, mantener adhesión. ¿No? Digamos, y creo que eso te habla un poco de la expectativa que tiene, la expectativa de cambio que hay en un segmento importante de la sociedad argentina, ¿no? De hecho, mira, nosotros estábamos revisando ahora hace poco números previos, cuando febrero, ponele del 2023, enero, febrero del 2023, cuando en la Argentina era inimaginable un Milei presidente, ¿no? Digamos. Y lo que veíamos es que, bueno, cuando vos analizás los números, ahí nosotros evaluamos necesidad del ajuste, política de shock o política gradual, qué hacer con reformas, qué hacer con... Bueno, y lo que vos ves es que la demanda, las iniciativas de Milei, en realidad se explican un poco por una demanda que lo precede a Milei. Sí, claro. ¿No? Digamos, o sea, el contexto actual no se explica tanto por Milei, sino por una demanda que lo precede. Y creo que eso es, bueno, eso es una podríamos decir, una energía social, que es lo que permite explicar por qué en un contexto de fuerte ajuste el gobierno sostiene, mantiene, retiene, ¿no? Claro. Digamos, Claro. Bueno, una de las cosas que se le achaca mucho al último gobierno tiene que ver, bueno, una de las tantas promesas incumplidas tal vez tenga que ver con el descenso de la inflación que no llegó, ¿no? Y pienso en Javier Milei diciendo, bueno, yo vengo a bajar la inflación, un poco diciéndolo también como su vara de éxito. Logra bajar la inflación, después, bueno, todas las variables es otro tema para charlar, pero digo, ¿le alcanza a Javier Milei para decir estoy siendo exitoso porque estoy bajando o la inflación está descendiendo en su propia lógica? Mira, lo primero es dos Argentinas. Acá hay dos Argentinas. Acá hay lente para... O sea, digo, lo que yo trato de hacer es mirar de un lado, mirar del otro, mirar de un lado, mirar del otro. Pero hay dos lentes para entender lo social. En el segmento de adherentes al gobierno, bueno, la estabilidad es un valor y el control de la inflación es un valor y es un activo que tiene el gobierno. Yo te diría, yo antes te decía, tiene mucho rechazo al pasado, mucha expectativa en el futuro y poco presente. Sí. No es un gobierno con poco presente, pero bueno, la estabilidad y el control de la inflación está como una de las cartas que se puede mostrar o que el gobierno puede mostrar. O sea, yo te diría, es una credencial para ese segmento. Obviamente empiezan a aparecer nuevos problemas, porque lo ves también como cae como principal problema el tema de la inflación. Pero empiezan a aparecer nuevos problemas y son, creo que los nuevos problemas derivados también de ese control, ¿no? Entonces empieza a aparecer el crecimiento del desempleo, crecimiento del problema de las tarifas, crecimiento de la pobreza, crecimiento del problema de los bajos salarios o salarios que no alcanzan. ¿No? Entonces, lo que vos ves ahí es casi como una especie de sustitución del problema inflacionario por nuevos problemas económicos. Y eso también está ahí, eso también hacia la escena. Claro. Hay muchos analistas que hablan de que venimos de 10, 12, 15 años de una grieta o polarización, kirchnerismo-antikirchnerismo, y que ahora eso cambió y pasó a ser Milei o anti-Milei, claro. ¿Vos crees que eso pasó o quizás sigue siendo un poco la misma grieta de antes? No, eso pasó. O sea, hay un nuevo tablero y el nuevo tablero se ordena alrededor de la figura de Milei. O sea, el centro del nuevo sistema político, el sistema solar, uno podría decir, es Milei, como ha sido Cristina durante muchos años. Claro. ¿No? Digamos, durante mucho tiempo Cristina ordenaba el resto de las posiciones del tablero. Hoy lo ordena Milei. ¿No? La distancia, la cercanía, la lejanía con Milei sin lugar a dudas. Y por supuesto hay esto produce un posicionamiento por ahí un poco más fácil para los que son claramente opositores, el universo panperonista, déjame llamarlo panperonista porque no sabemos ahora. No sabemos quién es qué. No sabemos, pero ese universo panperonista o de peronismo ampliado, pero kirchnerismo, no sabemos. Como, yo te diría, como los opositores con más fuerza, con más, de mayor contraste, ¿no? O sea, la contrafigura de Milei, si querés, hoy en la escena social, y tiende a ser Cristina, un poco señalada por Milei, y otro poco porque es Axel también, pero Cristina sobre todo aparece como contrafigura
funcional, ¿Vos podríamos crees que eso decir. le conviene a Milei? ¿Polarizar Mirá, con Cristina? Milei tiene un activo importante o construye también su política en parte en función del contraste. Y sí, por supuesto, sí. Ahí hay algo que termina, que funciona, ¿no? Entonces, viste, no sé, revisábamos encuestas no solo nacionales, sino también de afuera. O sea, las dinámicas de polarización están en casi toda Latinoamérica. Sí, claro. ¿No? Entonces, lo que vos ves es que muchas veces hay acuerdo con algunas iniciativas, no tanto por la iniciativa misma, sino porque es la iniciativa que se opone a el modelo anteriores, ¿no? Entonces, ahí tenés como una tensión entre modelos. Y sí, eso funciona. Yo creo que Milei es muy eficiente en no establecer alianzas permanentes con ningún sector. Viste que todo es más como táctico. Sí, ¿no? sí, sí. Todo es circunstancial. Todos vamos viendo Sí. para esta votación, para esta iniciativa, Y creo que eso, digo, de alguna manera le permite sobrevolar y seguir dando alguna clase de guiño a esa demanda antipolítica, Claro. que está en su ADN, que está en la base de su demanda electoral, sí, ¿no? Sí, claro, absolutamente. Hay dos cosas que no entiendo, que voy a tratar de también Sí. preguntarte. Primero, que vos decías que justamente está polarizado todo alrededor de Milei, Sí. pero que al mismo tiempo hay una desazón con la actualidad que no está muy bien capitalizada. O sea, el que está hoy decepcionado del gobierno tiene muy fresco quizás la decepción anterior, entonces no sabe dónde depositarlo, entonces por eso también banca este presente con la esperanza del futuro. Ahí hay algo como, ¿quién capitaliza hoy la desazón? Digo, ¿es posible que esa polarización alcance? Bueno, vos, o sea, a ver, primero estamos tratando de ver como distintos focos o grupos. Claro. Lo primero es, tenés un país polarizado. O sea, las dos grandes fuerzas hoy nacionales son La Libertad Avanza y, si querés, Unión por la Patria, ¿no? Este panperonismo que decimos. O sea, vos tenés ahí una escena realmente de fuerte polarización. O sea, tenés dos espacios que entre los dos acumulan entre 70 y 80% de la preferencia. Eso ya te marca una escena. Después tenés, dentro de los que están más cercanos a La Libertad Avanza, tenés un segmento hoy de desencantados o de personas que están por ahí un poco más críticas. No te digo todavía huidas. Creo que son recuperables por el gobierno en la medida que cambie la escena económica. O sea, se van por tema bolsillo. No se van con una crítica política o una crítica a las formas o una crítica ideológica. Se van porque ven que la cosa no les funciona en términos de economía doméstica y han perdido la fe, ¿no? Digamos. Entonces tenés ese grupo dentro de un grupo mayor que adhiere al gobierno. Después tenés un segmento más intermedio, más difícil en términos de oferta electoral, que son, si querés, pivotean un poco más, van un poquito para acá, un poquito para allá, o tienen el desafío de, digo, en el caso del PRO, por ejemplo, un desafío muy, muy importante que es retener su electorado. Fenómeno muy difícil, porque los votantes del mundo amarillo están muy asimilados a Milei, muy asimilados, incluso están asimilados semánticamente, tienden a responder con las mismas ideas, con las mismas palabras, con las mismas formas. Sí hay un segmento que creo que es el gran poder hoy de Mauricio Macri, un segmento de 9, 8, 9, 10 puntos en términos electorales, que son 6, 7, Depende de la provincia, depende si lo medís a nivel nacional, pero en promedio ponele 8, 10 puntos. Que yo te diría es un poder para poder condicionar, si querés, es la diferencia entre la posibilidad de ganar una elección fenomenalmente o no. O sea, el escenario de tercios. No hay más escenario de tercios. Es un escenario dual, no es un escenario de tercios. Y gran dificultad del centro,
los fenómenos Schiarettis o las centros derechas o las centros izquierdas o los moderados. Gran dificultad para elaborar yo te diría, interpelar a la sociedad en definitiva. Interpelar a la sociedad. Claro. Tengo una pregunta, te voy a llevar un poquito al peronismo. Sí. Si uno si uno lee los diarios o está muy politizado, incluso está en la política y sigue la rosca, uno lee internas y sabe más o menos cómo está posicionado cada uno de los políticos y los dirigentes y los intendentes y los gobernadores y cómo están jugando. Pero mi pregunta es, si uno sale a la calle, si uno sale a medir, ¿se encuentra alguna distinción de estas internas que se plantean? Por ejemplo, se habla de la reconfiguración del peronismo, por un lado de la figura de Cristina, por otro lado de la figura de Axel. Esta semana se estuvo hablando de Quintela. Digo, ¿se ven esas diferencias o hoy todavía está todo muy asociado a la figura de Cristina Kirchner? ¿Cómo ves eso? Bueno, lo primero que te voy a decir es el segmento de adhesión al universo kirchnerista en general es mucho más interesado por la noticia política. Así que vos decís, uno que lee mucho. Bueno, muchos leen mucho. Claro. ¿No? Digamos, o sea, hay más interés por la cosa pública, hay más interés por la cosa política y hay más conocimiento. Por supuesto, ese conocimiento tiene un límite, no es la mini rosca de ¿viste? Sí. Pero bueno, un poco la tensión un poco se ve, sobre todo en los segmentos más duros, los núcleos más duros, la tensión se ve. Yo creo que ahí hay un problema porque donde algunos ven diferencia, muchos ven a Axel como, yo te diría, como Cristina por otros medios. Claro. Entonces, para Axel desmarcarse de Cristina es todo un desafío. De hecho, vos fíjate que es algo que no termina de suceder. Y no termina de suceder porque lo que expresa en definitiva es Cristina por otros medios. Y creo que ahí hay una dificultad y ahí vos ves también un poco la vigencia y el ordenamiento que tiene Cristina en el espacio, sobre todo en términos de opinión pública, ¿no? Después la dirigencia es otro tema, las disconformidades de la dirigencia o las preferencias de la dirigencia es otro tema. En términos de opinión pública, todavía el liderazgo de Cristina... La gente sigue pidiendo por Cristina y no por otro. O la gente que pertenece al kirchnerismo, por lo menos. Sí, Axel también tiene lo suyo, o sea, no sería injusto no reconocerlo, pero lo tiene en la medida que no desafía a Cristina. Claro. Entonces, o sea, yo creo que esa es la gran dificultad, ¿no? Digamos, Cristina por supuesto cada uno tiene su problema, ¿no? Cristina tiene un problema que es amada, pero expuesta también en el pasado. Entonces aparece mucho esta idea de ella lo dio todo, ¿no? Digamos como, pero vos fíjate que la verbalizan en el pasado, ¿no? Digamos, entonces más no se le puede pedir, dicen. Entonces, al mismo tiempo que le hacen un reconocimiento, la sitúan en el pasado. ¿Tiene un problema de temporalidad? Sí, es el problema de Cristina. Creo que Axel tiene un problema de autoridad. ¿Cómo proyectar su figura sin que, como una renovación y como una nueva, como una renovación, no como una herencia, ¿no? Claro. Ahora, ¿vos como crees un legado. Que más allá de, Cristina, que bueno, es todo lo que Cristina ya sabemos, Axel, que además es el gobernador de la provincia, Sí. o sea, por peso lógico, digamos, es una figura del peronismo, ¿hay algún otro o otra que vos veas que esté quizás no a la altura de Cristina o de Axel, pero que esté apareciendo así o no? Los problemas, los procesos de renovación son siempre complicados. Que nazcan dirigentes no es algo que se hace de la noche a la mañana, no es que pateas las piedras y flotan, aparecen, afloran dirigentes, afloran
O sea, son procesos realmente muy difíciles, costosos en términos de trabajosos, ¿no? Hay dirigentes que miden bien, pero que no, o sea, no tienen hoy una talla de proyección nacional. Sí, por supuesto hay dirigentes que miden bien. Casi todos los dirigentes del peronismo están en la franja de los 30. Algunos están bastante mejor. Santoro es un dirigente que mide bien, pero digo, una cosa es ver el número descarnado en esto que es casi como una carrera de caballos, quién mide más, quién mide menos, y otra cosa es qué pasa en la cabeza de la gente en relación con esos dirigentes, ¿no? Claro, y esos dirigentes, esa falta, si se quiere, de liderazgo, vos decís, uno no abre baldosas y aparecen los dirigentes, digo, ¿es porque estamos tapando esas baldosas o es porque efectivamente no hay? O sea, ¿cómo? Porque hay algo que yo nunca termino de entender por qué no afloran ciertas dirigencias en un contexto tan austero. Mira, la demanda social es que alguien diga algo, ¿no? Digamos, claro. O sea, que vos lo que ves es que un segmento muy importante de la ciudadanía, así como estaba el segmento muy importante de adherentes a Milei, un segmento de opositores muy importante que además está cada vez más intensamente opositor, ese segmento de la ciudadanía, por supuesto que está abierto o tiene una demanda de escucha. Después, la posibilidad de escuchar, que el tono, que aparezca, que se produzca esa magia que no sucede ni que sucede acá, ¿no? Digamos, es más difícil. Es más difícil. Hay dirigentes con buena imagen. De ahí a convertirse en liderazgos nacionales es más difícil. Y por supuesto, el liderazgo de Cristina, que no es el mismo que el que tenía en el 2019, ¿no? Digamos, de hecho lo estamos viendo como desafíos, sí. ¿No? Digamos, esa cosa el dedo sagrado, ¿no? El dedo sagrado no existe más, pero no, digamos, por esto que te digo, alguno que otro se le anima. No es la misma Cristina, pero creo que el liderazgo de Cristina también bueno, son procesos que llevan tiempo, digamos, no son procesos mágicos, no es claro. Que es correte, claro. Llegué. Sí. ¿Viste? O sea, no funciona así. Queda Carlito. Claro, sí. Hay una pregunta que nos está faltando acá y ya para ir cerrando, te agradecemos mucho por haber estado con nosotros, que tiene que ver con Sergio Massa, porque Sergio Massa fue el candidato que llegó al balotaje, el candidato que fue apoyado por todo el peronismo. La ausencia de Sergio Massa durante estos meses, ¿lo fortalecen o lo desgastan? Mira, a ver, lo que te puedo decir es a lo largo de estos 10 meses, que son 10 meses de ausencia, Sergio Massa fue bajando un poquitito en imagen, o sea, cada mes un poquito menos, pero sigue estando en la tira de los 30. ¿No? O sea, sigue estando en una posición muy de dirigente expectante de... Tira 30 es competitivo. Y tira 30 y sí, porque en primera. Y porque es donde están todos los expectantes del universo azul, del universo panperonista. Distinto es, digo, que creo que puede pasar. Yo creo que si Massa aparece es posible que pueda crecer un poco, digamos. Uh-huh. El tema es, bueno, digo, a mí me parece que hay como fenómenos como muy evidentes que a veces son tan evidentes que quedan fuera de cálculo, como por ejemplo, bajó Milei, asomó Cristina. No, claro. ¿No? Digamos, esta idea tan importante para la política que es el tiempo. El momento, ¿no? ¿En qué momento aparecer, en qué momento salir? La demanda de digan algo. Esa demanda está desde el día 1 de la asunción o del gobierno de Milei por parte de los opositores. Corrió más suerte, menos suerte. También es cierto que algunas de las formas expresivas o de lo dicho tiene poco, no termina de calar, ¿no? Sí. Encontrar un lugar en esta nueva época, porque es una nueva época. Han cambiado muchas cosas. También es difícil y creo que ahí hay algo, hay un reconocimiento incluso de la propia Cristina de no sabemos cómo se hace.
Bueno, es que No incluso sabemos, pienso esto que decís, o sea, esta suerte de repliegues que pueden ser hasta tácticos para saber cuándo aparecer, y lo pienso mucho en términos de sindicalismo, ¿no? Que muchas veces se le pide mucho, por ejemplo, no sé, a la CGT, ¿no? ¿Dónde está la CGT? Que haga algo, o a cualquier otra corriente sindical, digo. Pero pasa mucho eso, ¿no? También en el sindicalismo. Sí, me parece que es distinta el sindicalismo que la dirigencia política porque tienen porque tienen afiliados que representar, Claro. digamos, ¿no? Con mucha claridad. Pero sí, ciertamente hay algo de la demanda, de una demanda que está y una oferta que, bueno, que no siempre machea del todo con, ¿no? Digamos, claro. con esa demanda. Y por otro lado el tema de los tiempos, ¿no? Digamos, esto tan obvio de Milei baja Cristina Soma, pero de verdad es como Como si fuera una ecuación directa. Es una ecuación directa, Wow. súper lineal, ¿no? Digamos, bueno, se pierde de vista de tan evidente que es, pero me parece que, bueno, te ayuda a entender cómo también los tiempos van dictando y cómo la oposición, que tiene una fuerte demanda todavía, tiene todavía enfrente un gobierno sólido, un gobierno que tiene soga Claro. por delante. Ujú. ¿No? Digamos, el gobierno de Milei está sólido. Sí. Sheila, gracias por haber venido y por habernos aclarado tantas cosas y Bueno, tantas dudas que un tenemos placer. todos los días en este programa. Un placer, chicos. Gracias. Un placer. Vamos a una tanda y ya volvemos.